Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. El programa de hoy tiene un protagonista muy especial, un protagonista que está presente en nuestras vidas a lo largo de todo el tiempo, el aire, y más específicamente la calidad del aire. Bienvenidos. Están con nosotros los profesores Luis Carlos Belalcázar y Néstor Rojas, profesores de la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá y miembros del Grupo de Investigación en Calidad del Aire. Por supuesto, su permanencia en ese grupo nos indica de qué se trata el programa, de qué va hoy la conversación. Este es un programa de divulgación y seguramente los televidentes están interesados en saber qué se entiende por calidad del aire, qué deben entender o qué debemos entender con ese nombre. Profesor Belalcázar. Bueno, cuando nos referimos al aire estamos hablando de un recurso muy importante en la naturaleza y para los seres humanos. El aire pues, es vital para la vida de las personas y por tanto cuando hablamos de calidad del aire estamos hablando de un aire que es apto, correcto para la respiración de las personas y saludable. ¿Qué características tiene ese aire saludable, apto para la salud de las personas, profesor Rojas? Sí. Es cierto que muchas veces es inevitable tener sustancias adicionales a ese oxígeno y nitrógeno, que son los componentes principales del aire, que se pueden considerar como contaminantes. A veces es inevitable. Incluso en un sistema natural puede haber polvo, puede haber polen, que para uno a veces, o algunas personas que son sensibles, reaccionan a ese, ¿cierto? Pero de lo que se trata es de tener esos contaminantes en unas concentraciones bajas para que sean pocas o ninguna las personas que se ven afectadas por ese nivel de contaminación. Esos contaminantes, esos niveles de contaminación, pueden superar esas barreras que se consideran aceptables para la salud humana. ¿Cuáles son las causas, las fuentes principales que pueden hacer que esos contaminantes amenacen la salud y contaminen el aire? Bueno, hay unas fuentes naturales, por ejemplo, la quema de biomasa, los volcanes, la erosión eólica, y hay unas fuentes antropogénicas que están relacionadas con las actividades humanas, principalmente en las ciudades. Entonces, dentro de las fuentes antropogénicas están los vehículos, los vehículos automotores, las industrias, principalmente. Hay otras fuentes, por ejemplo, la fotoquímica. En el aire ambiente ocurren reacciones químicas que también generan contaminantes que pueden generarse tanto en las ciudades como fuera de ellas. A propósito de vehículos automotores, que son posiblemente una de las causas, por lo menos más populares como fuentes de contaminación, las medidas que se toman con cierta regularidad, como los días sin carro, las restricciones de circulación, ¿de verdad contribuyen a mantener bajo control esos elementos de contaminación, profesor Rojas? Bueno, quisiera explicar un poquito lo de los vehículos. Normalmente, pues, los vehículos viejos, por ejemplo, cuando estaban nuevos, tenían motores a carburador, ¿cierto? Entonces, ahí la mezcla del combustible con el aire no es muy buena. Después evolucionaron en los vehículos a inyección y alta presión, entonces mejores cámaras de combustión y hacían una combustión mejor y menos contaminación, menos emisiones de contaminantes. Entonces, en algunos países lo que han tratado de hacer es desestimular los vehículos viejos, restringiendo un poco su circulación. Entonces, por ejemplo, en México, los vehículos más viejos son los que son restringidos, pero en nuestra legislación eso ha sido un poquito diferente, porque no discrimina entre los vehículos que más contaminan y los que menos contaminan. Entonces, en nuestro caso, fundamentalmente es una medida de restricción para evitar trancones, ¿sí? Pero no tiene en cuenta el nivel de contaminación que los vehículos generan. ¿Tiene más que ver con el tránsito que con la contaminación, entonces, la medida, eventualmente? Sí, cómo no. En el caso de Bogotá específicamente y las ciudades colombianas se ha tomado es más por ese lado, para evitar trancones, no necesariamente con una visión de menos emisiones. Permítanme un comentario que ustedes como especialistas posiblemente me pondrán pues en mi sitio.
Habla el profesor de vehículos viejos, vehículos más recientes, de tal suerte que la ingeniería asociada con la producción de los vehículos es responsable de mejores comportamientos de los motores y de los vehículos. Correcto. Pero lo que la gente popularmente llama esas chimeneas rodantes que ve uno en ciudades como Bogotá, por ejemplo, que no son solamente vehículos viejos particulares, sino algunos de los buses del Servicio Integrado de Transporte, por ejemplo. ¿Cómo se puede reducir la contaminación producida por esos vehículos si el vehículo sigue viviendo dentro de los demás? ¿Cómo manejar eso? Bueno, los vehículos deben tener una vida útil. En realidad, por ejemplo, en los países desarrollados, la vida útil de un bus no sobrepasa los 5 años. Aquí en Colombia estamos viendo chimeneas, como las conocemos, vehículos que tienen más de 10, 15 años. Entonces, lo primero sería controlar o regular la vida útil de los vehículos, especialmente los vehículos de transporte público. También se deberían regular los vehículos privados. Vemos muchos vehículos, automóviles que circulan por la ciudad que ya no están en condiciones de circular, no solo porque contaminan el aire, sino también porque son un riesgo para las personas. A propósito de vehículos, profe, y dejando en paz a los vehículos viejos, uno también podría y debería preocuparse por los vehículos nuevos. Esos incidentes recientes que involucraron a unas firmas muy conocidas y muy respetadas de producción de vehículos que de alguna manera falsean el software de unos instrumentos que sirven para medir el grado de contaminación, lo haría uno pensar eventualmente que los vehículos nuevos también tienen su pecado original, solo que no nos damos cuenta. Por ejemplo, aquí en la legislación colombiana los vehículos nuevos solo al 6º año, si no estoy mal, tienen el compromiso de hacer sus diagnósticos y sus chequeos. Uno diría, con una suspicacia derivada de lo que ha pasado, si esos vehículos nuevos de verdad están trabajando en condiciones aptas o también hay una pequeña fuga por allí hacia el ambiente. Claro, de acuerdo. Los vehículos nuevos que están contemplados dentro de la legislación colombiana, pues tienen unos niveles o unas exigencias que cumplir, una regulación. La regulación en los países de Europa, por ejemplo, es muy exigente y cada vez más exigente. Entonces, lo que ha pasado en este caso el escándalo de los vehículos diésel es que la norma se volvió sumamente exigente, digamos, entre un estándar y el siguiente, o un nivel de tecnología y el siguiente que tenía que cumplir con emisiones, el cambio fue muy abrupto. Entonces le bajaron mucho las emisiones que tenía que cumplir. Esa medición de las emisiones para cumplir esa legislación tiene que hacerse en unos laboratorios cumpliendo un ciclo de conducción. Entonces resulta que cuando lo que hicieron en Volkswagen fue que dentro del software, cuando el vehículo detectaba que le estaban haciendo la prueba por el tipo de conducción que se debe hacer, entonces cambiaba un poco la mezcla de combustible y aire para que la emisión cumpliera con la norma. Pero cuando el vehículo salía al mundo real, entonces el software pues no veía esa limitación, esa forma de manejar, y se alteraba la inyección de aire combustible para privilegiar la economía del combustible, es decir, que se consuma menos combustible, porque eso es lo que más le interesa al dueño del vehículo, que gaste menos combustible. Entonces eso fue lo que hizo Volkswagen, no penalizar su consumo a costa de las emisiones, pero en el mundo real. Entonces eso fue lo que descubrieron. Pero eso es porque la norma es muy, muy exigente. Entonces, claro, les está quedando un poquito difícil a las empresas cumplir con todos los requerimientos de emisiones y a la vez de bajo consumo de combustible. Profesores, en su grupo de investigación que tiene que ver con calidad del aire, además de los vehículos que tienen de todas maneras su responsabilidad dentro del tema, ¿qué más han encontrado ustedes que valga la pena que los televidentes se enteren a través de Punto Crítico? Bueno, quisiera tomar un tema que hemos trabajado en conjunto, de hecho, y es el de la resuspensión del polvo de la calle, porque nos dimos cuenta, mediante algunos análisis químicos que se le hacía para las partículas que estaban suspendidas en el aire de Bogotá, que la contribución del polvo que se levantaba podía ser muy importante. Muy importante, estamos hablando de 40% de esas partículas podrían venir de polvo de la calle, que se levanta con el viento o con el paso de los vehículos y demás. Entonces, eso quiere decir que no es solo la emisión por combustión, sino también por ese polvo.
La solución a esto es relativamente sencilla, porque es mantener las vías en mejor estado y limpiarlas bien, ¿sí? Para que no haya acumulaciones de polvos finos que puedan levantarse. Entonces, eso fue un estudio que fue muy interesante y empezó también a llamar la atención en las conferencias en las que los presentamos. Y de hecho, ese estudio, que era un estudio de pregrado, ganó un premio en el Congreso de ACODAL. Y también llamó la atención en la Secretaría de Ambiente, que desde entonces empezó a introducir el polvo resuspendido como una consideración importante en los inventarios de emisiones. Justamente a eso me iba a referir en la pregunta que va ahora. Esas medidas las toman las autoridades, o sea, los responsables de que el polvo se esté donde debe estar. ¿Se hace algo con esos estudios? ¿Se convierten en algún tipo de estrategia para que las calles se barran, por ejemplo, con técnicas que no levanten tanto el polvo, etcétera? ¿Sí han tenido esos efectos? Sí, pues realmente Bogotá antes no tenía barredoras de calles y se decidió comprar un buen número de barredoras hace unos años, en la anterior administración. Ahora, eso tiene que ser muy bien operado para que realmente surta efecto. Entonces, no conozco cómo esté la operación en este momento, la operación actual de esas barredoras. ¿Y otro proyecto, profesor, que vale la pena mencionar? Sí, quisiera complementar la respuesta del profesor Néstor en que en calidad del aire hay muchas cosas que no sabemos. Digamos, es interesante para nosotros porque tenemos mucho trabajo por hacer, muchas investigaciones. Lo de la resuspensión del polvo era algo que en realidad en Colombia, en Bogotá, no se conocía. Hasta el año 2013 que hicimos la investigación, nadie sabía que esa era una variable importante. En este momento estamos trabajando en otra investigación, que es una fuente que se conoce también como fuente oculta de contaminación. Son fuentes que todavía no se han descubierto. Estamos hablando de los incendios forestales. Muchos hemos visto, nosotros fuimos, pues presenciamos el evento que hubo aquí en febrero, cuando ocurrió el incendio en los Cerros Orientales, que casi toda la ciudad se vio afectada por el humo que venía de la contaminación. Desde el año 2014 nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación en el cual intentamos determinar el impacto que tiene los incendios forestales que ocurren en todo Colombia y en Venezuela en la calidad del aire urbano de las ciudades colombianas. Hemos encontrado que hay un impacto grande de los incendios forestales que ocurren en las zonas rurales, en la Orinoquía colombiana, en la Orinoquía venezolana. Esos incendios generan material particulado y el viento transporta las partículas desde esas regiones apartadas hacia las ciudades. Eso ocurre principalmente entre noviembre y abril. Todos los años lo hemos visto. Hicimos un estudio que abarcó muchísimos años, desde el año 2002 hasta el presente, y hemos visto que frecuentemente todos los años entre noviembre y abril las concentraciones de partículas se incrementan y ese incremento de partículas, de concentración de partículas, coincide con el incremento de los incendios forestales en la región. Entonces, es una fuente oculta de contaminación que no se conocía hasta ahora. A mediados del año pasado lo presentamos en un congreso en Estados Unidos. En otros países ya se conocía, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos eso es frecuente en verano, pero en Colombia nosotros no sabíamos que eso estaba ocurriendo. Ahora lo sabemos. Queremos, por ejemplo, lo que no sabemos ahorita es qué proporción de la contaminación que está presente durante las épocas de los incendios corresponde a los incendios como tal y qué porcentaje le corresponde a las emisiones locales, los vehículos, las industrias. Eso todavía no lo sabemos y queremos continuar pues, nuestras investigaciones para poder determinar qué fracción o qué porcentaje de la contaminación le corresponde a los incendios. Al parecer es una proporción importante, pero pues hay mucho trabajo por hacer y por investigar. Sí. Remarco algo que dice el profesor en este sentido, ¿no? Incendios producidos en Venezuela. Digamos, el ciudadano normalmente pensaría que la cosa es muy local, que los impactos son del vehículo que pasa frente a su casa o del incendio que está relativamente cerca. Pero ese entender la atmósfera como algo que nos pone en contacto realmente con el mundo es algo sobre lo que debería hacerse mucho énfasis con todo el mundo para que se entendiera que no hay inocencia en esos incendios provocados, por ejemplo, sino que podemos estar transmitiendo enormes impactos. Justo a propósito de impactos, todo eso, además de afear los indicadores, ¿qué impacto tiene en la salud de la gente? Es muy importante la pregunta. La OMS ha descubierto, mediante la revisión de una gran cantidad de literatura científica, hecha durante mucho tiempo, que, por ejemplo, no hay nivel de material particulado
que no genere un riesgo o un incremento del riesgo a la salud. Es decir, que incluso con niveles muy bajitos de contaminación hay algunas personas que se ven afectadas, las más sensibles, ¿sí? Entonces es muy difícil saber, a partir de esta concentración hacia abajo, la gente no se va a enfermar, porque siempre va a haber alguien que se enferma. ¿Cómo se enferma la gente por exposición a estas partículas que son el contaminante más preocupante en nuestras ciudades? En primer lugar, pues hay unas reacciones de las células del cuerpo a esa presencia de las partículas, porque son partículas muy finitas que se empiezan a interactuar con las células. Entonces, la primera reacción del cuerpo es que esas células y esos tejidos se inflaman y se irritan, ¿sí? Entonces, eso ocurre en las células alveolares, en las vías respiratorias. Incluso a veces uno siente una piquiña en la nariz, es parte de ese efecto. Entonces, algunas personas reaccionan más fuertemente a ese estímulo y empiezan a toser, empiezan a generar mayor mucosidad, etcétera, y eso muestra ya un síntoma. Pero entonces la exposición prolongada durante mucho tiempo a esos contaminantes puede ya empezar a generar otro tipo de respuesta, de problemas en el cuerpo. En todo caso, el problema no se queda en las vías respiratorias o como enfermedades respiratorias, sino que las partículas empiezan a penetrar al torrente sanguíneo, ¿sí? Y ahí empiezan también a generar problemas en las arterias, problemas cardiovasculares, y se ha demostrado, eso ya está bastante demostrado, que hay un incremento en las muertes y en las enfermedades cardíacas por contaminación. Asimismo, ya en el torrente sanguíneo, pues la contaminación puede llegar a cualquier órgano en el cuerpo y se han encontrado todo tipo de incremento de riesgos en diferentes enfermedades por contaminación. Entonces no se queda solo en lo respiratorio, puede llegar incluso a lo reproductivo en el caso de concentraciones muy altas, como las que se ven, por ejemplo, en ciudades de la China y de la India. Eso es algo que indica que el problema no es un problema menor para la salud pública y supongo que tiene efectos económicos importantes. ¿Qué perspectiva tienen ustedes, qué percepción desde su grupo sobre el impacto económico que tiene la mala calidad del aire, consideradas esas cosas? El profesor Néstor trabaja en una investigación en la cual se hizo una cuantificación del costo que tiene la contaminación del aire en la salud. De pronto, Néstor, tú puedes contar un poco más. Estuvimos haciendo las estimaciones que siguiendo un modelo que se desarrolló en Estados Unidos y en otros países hace ya un par de décadas más o menos. Entonces, mirando las curvas de respuesta entre incremento de contaminación e incremento de enfermedades y de mortalidad de la población, se puede asignar un valor económico. Eso pues es un término de los economistas, el valor económico de la vida, algo similar, que tiene diferentes formas de estimarse, ¿de acuerdo? Porque nadie puede en realidad ponerle valor a la vida, pero es un término más bien pues, de los economistas. Entonces se le puede asignar un valor económico por una vida que se pierde tempranamente o por la atención a las enfermedades. Entonces, al hacer el estudio en Bogotá, lo que hicimos fue más bien en vez de verlo como costo, lo vimos como posible beneficio. Entonces, ¿qué pasaría? La pregunta fue, ¿qué pasaría en Bogotá si llegáramos a cumplir los niveles de las normas colombianas en toda la ciudad? Porque hay varias zonas de la ciudad, no toda la ciudad, pero sí en algunas zonas donde esos límites se sobrepasan con frecuencia. Entonces, ¿qué pasaría si en toda la ciudad llegáramos a cumplir la norma colombiana? Y lo que encontramos es que, en términos globales, cada año podríamos estar ahorrándonos 2 billones de pesos por muertes evitables y enfermedades evitables asociadas a la contaminación del aire o atribuibles a la contaminación del aire. Son 2 billones de pesos al año, entonces es una cifra significativa. Y además hicimos el estudio por zonas o por localidades. Entonces vimos que las localidades que más podrían beneficiarse por esa reducción en contaminación serían la localidad de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar, que son las que presentan en estos momentos mayores concentraciones de material particulado.
Profesor, desde su perspectiva, ¿es posible sentir uno cierto temor de que Bogotá reprodujera en el corto plazo algo como lo que sucedió hace unas semanas en Medellín, cuando tuvieron que tomar medidas de emergencia porque el aire físicamente pues prácticamente estaba irrespirable? ¿Estaríamos a puertas de eso o la ciudad todavía tiene un margen para maniobrar en materia de calidad del aire? Hay épocas en las cuales la calidad del aire es mejor y hay épocas en las cuales la calidad del aire es peor. Las épocas en las que el aire está mejor es entre abril y noviembre. Si en esa época pues no esperaríamos que ocurra algo extraordinario en calidad del aire. Digamos, la meteorología contribuye a que los contaminantes se dispersen. Por ese lado pues somos, entre comillas, afortunados porque la meteorología en Bogotá favorece la dispersión de los contaminantes, pero sí puede haber épocas, por ejemplo, entre noviembre y marzo, abril, en el cual se presentan episodios de contaminación en donde la meteorología no contribuye con la dispersión de contaminantes, y en esas épocas, en esos meses, es cuando es posible que se presenten episodios de alta contaminación. Se ha visto una reducción en los niveles de contaminación en Bogotá. En los últimos 10 años los niveles de contaminación han venido bajando, pero debido al cambio climático es posible que empecemos a observar episodios de contaminación altos en los próximos años. Ya en 2 o 3 ocasiones el profesor Belalcázar ha mencionado el periodo noviembre-abril como un periodo especialmente álgido para la calidad del aire en la ciudad. Uno esperaría que sea en ese periodo en donde las autoridades tomaran medidas un poco más fuertes de control, sabiendo ya, digamos, teniendo sistemáticamente información que permite anticiparse. ¿Lo hace la autoridad en la ciudad, tomar medidas especiales en esa época, que por lo que dice el profesor coincide con los incendios forestales, la mayor dificultad de movilidad atmosférica y demás? ¿Se toman medidas en ese sentido o más o menos las medidas son iguales? Digamos, debemos resaltar el compromiso que ha habido de la autoridad ambiental en los últimos años, ¿sí? Ha habido preocupación por el tema de calidad del aire, ha habido inversión, no solo en el último gobierno, sino en los gobiernos anteriores siempre se ha buscado encontrar una solución al problema. Pero como decía hace un momento, hay muchas cosas que no sabemos de la calidad del aire. Predecir la calidad del aire o los episodios de contaminación es difícil. En el momento no se cuenta pues con una herramienta que nos permita decir o predecir cuándo va a ocurrir un episodio. Es importante de todos modos que las medidas se adopten, no solo para los episodios, sino en general, siempre. Son medidas que hay que adoptar de fondo para mejorar la calidad del aire. Sí, yo quisiera adicionar que en Bogotá sí es cierto, las medidas se han tomado bien para el general de la contaminación como tal. Sin embargo, esta recurrencia de contaminación alta, especialmente en ese periodo que ha mencionado el profesor Belalcázar, y con mayores picos de contaminación en enero y febrero, que es cuando más se presentan, realmente no ha habido medidas especiales para esos días. Únicamente este año, con la situación agravada por el incendio, se estableció durante un par de días más o menos una alerta de la autoridad ambiental y se hicieron algunas recomendaciones, pero realmente sabemos que se podría hacer bastante más para responder a esa situación que se ve periódicamente en esos meses y tener una actitud un poco más como la que tuvo el alcalde de Medellín. En Medellín se aceptó que había un problema de contaminación, se tomaron algunas medidas que fueron consideradas como excepcionales y se dijo que iban a ser excepcionales, especiales para evitar más problemas esos días y también como que se trató de vincular a toda la comunidad a resolver el problema, ¿sí? Algunas personas, claro, no les gusta eso, pero aquí sí vimos que hubo un poquito falta de respuesta a pesar de que existe, al menos en papel, un sistema de alertas tempranas. Entonces ese sistema hay que mejorarlo y ponerlo a funcionar mucho mejor. La advertencia del profesor Belalcázar de que es más lo que no sabemos todavía sobre calidad del aire, me fuerza a una pregunta casi de cierre ya. Desde la academia, ¿hacia dónde se mira? ¿Cómo se está orientando la respuesta de la universidad, de la ingeniería, en relación con ese ir descubriendo más para mejorar la posibilidad de pronóstico, de alerta temprana y de control de calidad del aire? Bueno, existen diferentes herramientas que se pueden usar para entender mejor los problemas de calidad del aire.
Entre esas herramientas están los modelos de calidad del aire. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando es en implementación y validación de modelos de calidad del aire. Otra herramienta importante son los inventarios de emisiones, para los cuales también hay incertidumbres. Entonces, queremos reducir las incertidumbres que hay en los inventarios de emisiones e identificar nuevas fuentes o fuentes ocultas. El monitoreo, se menciona, y para el ciudadano es normal que el monitoreo de la calidad, a veces entrevistan a los expertos, justo por ejemplo el día sin carro, les preguntan cuál fue el efecto. ¿Ese monitoreo es efectivo? Sí. Bueno, ha sido muy interesante el ejercicio de monitoreo en Bogotá, que empezó en 1997. Ahí fue cuando se inauguró la red, que empezó, no recuerdo el número exacto con el que empezó, el número de estaciones, pero en este momento son 13 estaciones de monitoreo de calidad del aire y una más de meteorología adicional. Todas ellas tienen meteorología. El monitoreo ha sido importante porque ha permitido ver cuáles acciones de la autoridad ambiental, cuáles medidas han sido efectivas. Entonces hemos visto que a partir de 2005-2006 la contaminación sí empezó a bajar, y eso es porque ya se estaba midiendo durante unos años. Se pudo establecer cuáles eran las principales fuentes para esa contaminación y se empezó a actuar con bastante decisión. Entonces se ve que en los registros de la Secretaría del monitoreo la contaminación por partículas ha bajado, ¿sí? Bastante, diría yo, pues digamos alrededor de un 15%, que es significativo, pero todavía nos falta. El monitoreo también nos sirve para decir, nos falta una buena cantidad de trabajo y persistir en esta tarea, que la autoridad ambiental siga siendo exigente para llegar a los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el monitoreo funciona bien, hemos visto que es útil para investigar y para determinar cuáles son las fuentes también, la proveniencia de las fuentes y qué fenómenos son los que más inciden en esta contaminación. Bueno, profesor Belalcázar y Rojas, muchísimas gracias. El tiempo finalmente nos ha dicho que se terminó. Muchas gracias por sus ilustraciones, por sus orientaciones para nuestra audiencia, y pues seguramente en ocasiones futuras seguiremos hablando de un tema que es vital, la calidad del aire. Muy amables los dos. Gracias por su invitación. Muchas gracias.